Efervescente de rescatar la vida. La semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Bien, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en Universidad de la República, laica, pluralista y tolerante. Como siempre, en nuestro programa Innovación Educativa, me voy a arrogar el título de amigo, porque no podría ser, si no es de otra forma, ¿cierto? Cuando uno admira y le tiene cariño a los profesionales con quien, ¿cierto?, uno se relaciona en la vida. Hoy me acompaña Lilia Concha. Vamos a presentar sus insignias primeramente, pero después le vamos a preguntar en la informalidad quién es Lilia. Lilia es académica, pero antes de eso es profesora. Podemos nombrar de su currículum, ¿no?, que ha tenido el honor, ¿cierto?, de ser una funcionaria pública en una alta dirección como ser subsecretaria de Cultura. Además estuvo en la coordinación de educación básica en el Mineduc y paso por muchas casas de estudios, así que te damos la bienvenida, Lilia, desde el corazón, desde el programa de Innovación Educativa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gusto. Gracias a ti, además espectacular encontrarse con los estudiantes. ¿Cierto? Yo no Es lo muy quise bonito. decir, no lo quise decir, pero qué lindo Es muy que bonito eso. decirlo. Oye, Lilia, bueno, yo te he seguido activamente porque somos amigos de redes sociales, pero he visto que has estado muy activa en conversatorios, has estado muy activa interactuando tu pensamiento, y para nosotros es un honor que en 30 minutos tú nos puedas dar algunas impresiones. La idea es que sea una conversación, ¿cierto? Me gustaría preguntarte hartas cosas. Yo te he visto hablando de cultura, pero además a mí me gustaría también llevarte al plano de educación, a la televisión, ¿cierto? A la conectividad, esta educación híbrida que se está hablando en tantas partes del mundo, pero en Latinoamérica y en Chile tenemos varios dolores, que eso está medio complejo. Te he visto también muy activa ahí en algunos diarios electrónicos, ¿no?, hablando de ciudadanía. Entonces, quiero primeramente partir en lo personal. ¿En qué has estado? ¿Cuántas invitaciones más o menos en promedio has recibido? ¿Qué es lo último que se te ha pedido que tú puedas comentar, con lo que te sientas más cómoda con estos temas? Y la idea es que vamos conversando en media hora, algo muy distendido, Lilia, para que nuestras personas que nos escuchan en el mundo de la educación se puedan hacer también un panorama. Así que quiero partir con eso primero. Bueno, sí, mira, la verdad es que este tiempo ha sido un tiempo súper activo en lo que es participación ciudadana. Y eso es maravilloso. Desde el 18 de octubre, con el llamado estallido social, eh, que es en el fondo un proceso que intensifica algo que ya se venía acumulando, que tiene que ver con la organización social en torno a demandas muy legítimas y urgentes para poder avanzar en un país que vaya superando estos indicadores vergonzosos de desigualdad que tiene Chile, y avanzando hacia la construcción de una sociedad más justa. Entonces, bueno, allí ya comenzó a ver, además la centralidad del tema de educación viene ya desde hace muchos años, ¿no? No olvidemos, y un homenaje para eso, que esto comienza generalmente con la chispa que encienden movimientos estudiantiles, y ni siquiera universitarios, sino que secundarios, para ser, Para ser justos. honesta. ¿Ah? Sí. Claro, para ser justa. Sí. Y no me refiero solo a los chicos que comenzaron a pasarse el torniquete del metro para reclamar por los 30 pesos, que claramente no fue la causa, digamos, sino que fue esa representación simbólica que hace las veces de la gota que rebalsa el vaso. Así es. Pero ya, yo diría que esta cosa yo diría que desde el 2006, cuando yo era
encargada nacional de educación básica en el primer gobierno de Michelle Bachelet, en el Ministerio de Educación, se produce el movimiento pingüino, Así es. que fue exclusivamente pingüino, porque ahí los universitarios fueron súper espectadores, no se sumaron, pero desde ahí ya entramos, yo diría, en un proceso social que algunos veían más, otros veían menos, otros claramente se negaban a mirar o miraban para el lado, pero De ahí la que, broma, no lo vimos venir, ¿no? La claro, no lo broma vimos esta. venir y era mansa ola, claro. Ajá, claro, se estaba recogiendo el mar Claro, y nadie intuyó que podía venir un tsunami, digamos. así es. Entonces, una cosa, bueno, así pasa cuando uno tiene élite conduciendo, que se van desconectando, desvinculando de la realidad de sus pueblos. Yo creo que eso fue lo que nos pasó. Entonces, desde ahí ha habido procesos de altos, de bajos, de mayor intensificación, fue tomando expresiones distintas, luego ya vino el movimiento universitario sumándose con fuerza, vino con toda claridad la reivindicación en torno al derecho a la educación gratuita y de calidad, tanto en la educación general, desde párvulo a básica, media, como en la universitaria, y todo eso ayudó a la ciudadanía a observar que, bueno, eso que aparece como con la educación en la centralidad, lo que está haciendo es interpelar el tipo de sociedad que hemos ido construyendo en estos 30 años de democracia y comenzamos a ver que había un mayoritario acuerdo de que no estábamos contentos. Y eso culmina, o sea, no culmina, digamos, más bien adopta una intensidad que lo hace tan fuerte, tan potente, que lo pone en la mesa, lo hace visible, y ya incluso al que trataba de mirar para el lado se le hizo imposible no verlo y asumirlo, cuando ocurre el estallido social el 18 de octubre. Entonces, desde allí, sumado luego a la pandemia, que también nos pone en un escenario planetario súper complicado en lo humano, y por lo mismo, todas las contradicciones que están dentro de los sistemas y modelos de desarrollo que, entre comillas, hemos ido instalando, se van intencionando, se van haciendo más fuertes esas contradicciones. Y las Entonces, tensiones, y se generan muchas tensiones claro, además. entonces la necesidad de conversar, ninguno de nosotros hubiese querido vivir esta situación, pero si yo tuviese que valorar algo, ya que en esto estamos, si yo tuviera que valorar algo, es que nos obligó a sentarnos de nuevo a pensar Chile, a pensar el mundo, a pensar la humanidad, a pensar en torno a conceptos fundamentales, qué es realmente, cómo queremos entender lo que es realmente el desarrollo, qué tipo de país queremos, y para ese país que queremos hay que entender que la educación es la antesala de ese país, de esa sociedad que queremos construir. Por lo tanto, para pensar ese país hay que pensar también en la escuela, cuál es la escuela que queremos para ese país que soñamos. Entonces, eso, bueno, y eso también amarrado a la cultura, que la realidad de la cultura en Chile siempre ha sido compleja. Eso La situación también de los... también te quiero llevar a ese plano. Sí. ¿Cómo lo has visto tú en el último tiempo? Sabiendo, ¿cierto?, que, como bien tú lo dices, tenemos esta dinámica de la cultura basada en el concurso, en el fondo, en la postulación entendiendo que responde a una lógica que tenemos como sociedad y que ahora se ha provocado la atención de reflexionarlo. ¿Cuál es tu análisis en el último tiempo? Bueno, claro, la forma de entender la cultura ya no solo como un bien de consumo, sino que como un derecho social que debe ser reconocido de manera tan fundamental como otros, como el derecho a alimentarse, bueno, amarrado e íntimamente vinculado al derecho de la educación también. Va de la mano el derecho a la cultura, que finalmente lo que uno esperaría es que concordemos en modelos de desarrollo que aspiren a entender de que esto no es un tema de crecer por crecer económicamente, sino que es desarrollo humano, y que es muy difícil pensar una sociedad que promueva el desarrollo humano si no es con cultura, porque no hay nada más propio de lo humano que eso. O sea, todo lo otro uno podría encontrarlo como rasgo, como característica en otros seres vivos.
pero hay algo que nos es único, que es la capacidad de crear, de imaginar, de disfrutar y necesitar del placer estético, del necesitar expresarnos y comunicarnos con los otros, y para eso tenemos la capacidad de crear e inventar lenguaje. Eh, y tenemos el lenguaje musical, y el plástico, y el audiovisual, y el escénico, y las letras, y la pintura, en fin. Entonces, bueno, si hay algo que nos define de manera tan fundamental como humanos, es decir, aquello que define nuestra naturaleza y nuestra esencia, ¿cómo no lo vamos a reconocer como un derecho social fundamental? ¿Sí? Probablemente es allí donde uno encuentra el sentido y el propósito de hacer los mayores esfuerzos por construir sistemas que sean más justos, más igualitarios. Entonces, lo terrible en este escenario es que, claro, se hace mucho más evidente esa precariedad que ha venido arrastrando cultura desde hace mucho tiempo, dependiendo mucho en esta lógica de mercado del concurso, del fondo concursable, siempre con un presupuesto limitado. Hay que decirlo, formalmente las estructuras públicas del Estado tienen jerarquías. ¿Tú sabías eso? Hay ministerios tipo A, hay ministerios tipo B. Bueno, el Ministerio de Cultura, en lo formal, en lo que se refiere a la jerarquía de las instituciones públicas, es el último de la esquina de la mesa. ¿Ah? Deporte y cultura son los últimos y deporte está antes incluso. ¿Ah? Claro. Entonces, estamos dándonos cuenta que, bueno, cuando tienes esas prioridades, todo invertido, digamos, cuando no hay un momento presupuestario para educación, pero sí lo sigue habiendo para interior y defensa, que es lo que un poco se está anunciando ahora, que en el contexto de la crisis y de la situación económica difícil en la que estamos, uno ve las carteras públicas que van a tener algo de reajuste y aumento presupuestario, y encuentra al Ministerio del Interior y a Defensa, pero no encuentra educación. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el criterio de priorización de las autoridades que tenemos? Entonces, todo eso ha hecho que, y eso sí que es bonito dentro de toda esta tragedia, que el tejido social se vuelva a armar. Así es. Que volvamos a sentir la necesidad del otro y de la otra, la necesidad de conversar, de que en el marco de esa conversación volvamos a pensar a Chile juntos, y que eso significa juntarnos y debatir, y no tenerle miedo también a exhibir nuestras diferencias legítimas, que discrepar no tiene por qué transformarse en una pelea y en un conflicto destructivo. No. Puede ser justamente la oportunidad de encontrar los asomos que cada uno de nosotros tiene a la verdad para poder ir ya concordando proyectos comunes que nos incluyan a todos y a todas, sobre todo, a todas. A todas. Bueno, y en eso estamos, conversando sobre derechos humanos, cultura y educación, básicamente. Bueno, porque hoy en día efectivamente eso ha estado muy, muy entrelazado, ¿no? Tú hacías un muy buen diagnóstico con respecto, ¿no?, a esta fisura, podríamos llamarlo, como de este pacto social, ¿no?, que tienen todas las sociedades. Solo por darte un dato, Lilia, en el año 2019 casi 40 países tuvieron algún tipo de revuelta social o estallido social, y eso habla también de las dinámicas mundiales, ¿no? Uno a veces piensa, ¿no?, que esto responde a una cosa local, pero Chile, el mundo, la globalización, ¿no?, hace que muchas de estas situaciones sean globales. Bueno, en educación y cultura, ahí que yo también te he hecho como un seguimiento académico, ¿no?, de tus ponencias y tus intervenciones. Te quería contar que, bueno, desde Innovación Educativa hemos estado toda esta pandemia conversando con profesores tanto chilenos como también de México, sobre todo en Colombia, en Argentina, y como tú hablaste de esta situación mundial, estamos todos en una sincronía. Muchos países han intentado, bueno, con toda esta, ¿cómo llamarlo? Como el accountability que tiene Latinoamérica en general, como para responder a una buena educación, pero no obstante, podemos decir, así como las organizaciones sociales y la ciudadanía, las ollas comunes, ¿cierto?, las organizaciones de vecinos, etcétera,
los profesores también hemos sido muy creativos, hemos intentado sacar la pandemia, por ahí Sí, la hemos financiado también, porque desde nuestro así es. bolsillo ha salido la conectividad y todo. Hay algo, bueno, y para resumirte, muchos países han intentado a través de la radio, a través de la televisión, a través de el impreso de guía en sus casas, y que eso no puede ir por al lado, no puede ir como en la casuística o en lo informal, ¿no? Tiene que ser reconocido como propio y parte de la innovación. En un futuro habrá que Ujú. tomar toda esa experiencia y ver cómo la hacemos oficial, pero en tu opinión, que te ha tocado también interactuar con académicos, profesores, y me imagino que también con personas opinantes de distintas profesiones, ¿cómo has visto tú hoy en día que el profesorado, el ministerio, cómo crees tú que las familias han resuelto en educación estas innovaciones, estos dolores? El Banco Mm. Mundial habló, ¿cierto?, que el 85% de los niños no habían aprendido nada o muy poco. ¿Cuál, Mm. cuál, es cuál es tu impresión? Y además, un poquito, si puedes, no tenemos la bola de cristal, pero si podemos también Mm. un poquito hablar de qué ves tú para un 2021, ya que este 2020 ya más o menos está medio cerrado ya. Sí, mira, yo creo que todavía queda, aquí va a haber material para poder abrir muchas, múltiples reflexiones. Porque, a ver, yo creo que desde el punto de vista del currículum prescrito, efectivamente es indudable que nuestras diferencias sociales dramáticas como país hacen de que las diferencias de acceso a conectividad hayan sido un problema tremendo en un escenario en que la única posibilidad de mantener procesos educativos lo más cercano a lo que conocemos era por la vía online. Entonces eso ha sido dramático. Entonces, mientras colegios particulares pagados pudieron mantener unas ciertas rutinas con tiempos regulares de clase y trabajo sincrónico, el resto de las escuelas que funcionan con financiamiento público, más aún aquellas que están ubicadas en contextos de pobreza más dura, tuvieron que echar a andar toda la creatividad y la imaginación para usar canales YouTube, Facebook, el Instagram, el WhatsApp, recurrir a fuentes de recursos digitales gratuitos, entender de que hacer depender el trabajo de lo sincrónico era casi imposible, así que había que pensar en algo asincrónico, y entonces había que pensar en formatos que uno pudiera subir, y que fueran potentes, pero que a su vez el niño pudiera acceder a ellos cuando pudiera, eh, y que pudieran cuadrar muy bien tanto en la pantalla de un notebook como la de un celular, porque la mayoría de nuestro pueblo accede a Internet cuando puede, por conectividades de prepago, en fin, y más bien en formato y pantalla tipo teléfono. Entonces, todo eso puso un nivel de exigencia a la creatividad de los docentes que siempre ha tenido que ser muy, muy en ese sentido productiva, porque siempre los profesores de la escuela pública o de la escuela subvencionada gratuita han trabajado en la precariedad, Así es. con pocos Así es. recursos, con una cantidad de dinero que es limitada, la subvención que el Estado da por niño ya hace rato, sabemos que el cálculo demuestra que estamos muy lejos de recibir un financiamiento por niño que permita garantizar condiciones de calidad. Entonces, si un colegio no cobra y solo tiene que impartir educación de calidad con la subvención, que además se asigna por promedio de asistencia, cuestión que es una aberración, porque en el fondo le pides a una escuela pobre que garantice condiciones de calidad en una escuela que tiene necesidades y gastos permanentes, pero con un ingreso mensual variable. O sea, Así es. una cosa, Sí, sí. eh, y además con un indicador como promedio de asistencia donde, sobre todo en los meses complejos de invierno, es evidente que donde se hace más crítico asegurar asistencia en los colegios más pobres, porque los campamentos, porque las poblaciones se inundan, o sea, además es una estructura y un sistema de financiamiento que claramente castiga a la escuela que se hace cargo de los niños y las niñas menos privilegiados,
de más difícil educabilidad. O sea, los que asumen la tarea más difícil son una vez más los que se ven castigados por el sistema. Entonces, la agudización de las diferencias es evidente, pero yo no sería tajante, y ahí sí matizaría más, en una reflexión un poco más amplia, esta afirmación del Banco Mundial de que los niños no han aprendido nada, porque también ese es un problema, creer que todo aquello que un niño o una niña necesita aprender para enfrentarse al mundo real y poder construir un proyecto de vida personal realizable, que le dé felicidad, en fin, pensar que todo eso está solo en el currículum prescrito, que implementa, que imparte la escuela, desde la lógica de la escuela formal, O las tradicional que competencias conocemos. o las competencias de Eso. empleabilidad, pensando Claro, siempre en el empleo. como que las competencias escolares fuera lo único que vale la pena aprender en la infancia, Sí. eso también es equivocado. Yo creo que nuestros niños y nuestras niñas hoy día, en este escenario terrible, han aprendido muchas otras cosas. Han estado cocinando junto a su mamá, han estado ayudándola a parar la olla en un escenario de enfermedad combinada con crisis económica, han estado mirando cómo su comunidad, cómo su edificio, cómo su población se reúne, se organiza para juntar esfuerzos y levantar una olla común que permita que todos ellos, tanto ellos, su familia como sus vecinos, puedan comer todos los días. Entonces, en esa experiencia que es dura, que uno no quisiera que un niño tuviese que pasar, ¿no? Pero es una experiencia que deja lecciones, competencias sociales, comprensiones sobre la realidad, abre reflexiones en esa infancia y en esa juventud en relación al Chile que tenemos y al rol que ellos como niños, niñas y jóvenes pueden cumplir, que son aprendizajes muy profundos. Y yo deseo de todo corazón que la escuela, nuestra institución educativa, nuestros profesores y profesoras tengan la sabiduría de intuir de que los niños y niñas que recibamos cuando podamos volver a clases presenciales el 2021, porque ¿para qué vamos a hablar de la tosudez? Sí, sí, la vimos hoy. Hay mucha De gente la que va a ver ese tosudez programa. contumaz, Sí, de la sí. tosudez contumaz que tenemos de un ministro que insiste con algo que no tiene, que demuestra una desconexión de la realidad, de falta de empatía con lo que realmente su pueblo y la población y comunidad educativa está viviendo, en fin. Entonces, vamos a volver a clases presenciales en algún momento del 2021, no antes, eso es lo que va a pasar. Y cuando eso pase, la escuela debiera tener la sabiduría de anticipar, de intuir, de que los niños y niñas y jóvenes que reciba vienen con una experiencia social, humana, emocional en el cuerpo, de una intensidad tan profunda que va a haber dejado lecciones también interesantes, que va a haber desarrollado en ellos saberes, conocimientos, competencias, intereses, que va a haber levantado en ellos preguntas, problematizaciones sobre el mundo que van a ser interesantes poner al centro si yo quiero hacer una clase que sea significativa y que tenga sentido y que sea útil. Entonces, hay una combinación ahí rara porque yo creo que, mira, tengo que conectarme porque yo creo que por un lado estamos en una situación complicada de desigualdad por los recursos para la accesibilidad en la tecnología, pero por otro lado está esta experiencia social, súper interesante y súper potente. Entonces, ahí hay que saber con sabiduría moverse de un modo distinto. Entender que este es un escenario con otros desafíos, con otra complejidad, y que no podemos llegar a replicar, a hacer más de lo mismo que veníamos haciendo antes del estallido, antes de la pandemia, volver a lo mismo el 2021, ¿no? O sea, esto debiera servirnos para interpelarnos fuertemente en relación a cómo chasconeamos, cómo evolucionamos, cómo transformamos de manera pertinente el sistema educativo que tenemos. Y esos debates yo creo que se han ido abriendo. He escuchado cosas muy interesantes.
en Facebook, he visto conmovedoras campañas de solidaridad. Aprovecho de contarte que hoy día tenemos una, de hecho, en un colegio llamado Siembra, que está en Bajos de Mena, en Puente Alto, que está en una campaña solidaria para ir en ayuda a la olla común del sector, que se llama Vecinos Unidos, algo así. Eso, experiencias como esas hay miles, multiplicadas en miles y cientos de poblaciones, sectores populares, de clase media, desparramados por todo Chile. Bueno, y eso demuestra que los primeros que reaccionaron cuando las cosas se pusieron duras fuimos nosotros, Las nosotros personas, mismos, las personas las personas. y los profesores. Oye, Exacto. bueno, estamos con Lilia Concha, académica, pero dije primeramente profesora, ¿cierto? Estamos en innovación educativa y nos ven en este programa, Lilia, no estamos en radio abierta ni en televisión abierta, pero tenemos un segmento y un nicho que nos ven muy, muy concreto, profesores de regiones, estudiantes, tenemos varios colegas en Latinoamérica. Este es un espacio bien acotado y se van dando, ¿cierto? Distintas cosas en la medida, ¿no? de la conversación, pero quisiera llevarte al plano ahora no futurístico, ya Uh-huh. algo de eso ni hacer ficción, pero para ir cerrando un poco esta conversación y tus reflexiones, existe esta mirada aún adultocéntrica de un currículum formal, ¿cierto? Y tenemos todas estas otras derivadas y variables, ¿no? Que tú mencionaste, pero hay algo aún ahí en la ciudadanía, en los vecinos, ¿cierto? Que debemos dar un paso más. ¿Cómo crees tú, por tu experiencia, que deberíamos, no solamente en la escuela, sino que cómo hacemos esta triada, ¿no? Familia, barrio, escuela, cultura, sin, como te digo, sin la mirada de ficción, ni tener Mm. la bola mágica, pero cómo aprovechar este impulso, ¿no? Este despertar social, cómo aprovechar esta pandemia con todo esto que está ocurriendo y las distintas invitaciones que tú has tenido, ha sido académica. Danos para el cierre de esta conversación alguna Mm. reflexión. Este programa no estaba preparado, te lo estoy consultando así de encima, Uh-huh. pero sé que tú estás ahí trabajando codo a codo con las comunidades. ¿Cómo podríamos dar ese primer paso, pensando que todavía estamos casi al medio de esta crisis, pero cómo lo visualizas tú? ¿Cómo unimos esta triada familia, barrio, colegio, escuela en general, jardines infantiles? Uh-huh. Bueno, primero, yo creo que aquello que se ha declarado tanto y que se viene diciendo de palabras hace mucho rato, fue tomando vida, fue haciéndose real y muy palpable en este escenario emergente. Y es esto de que la escuela es un espacio en la comunidad, y cuando hablamos de comunidad hablamos más allá de la comunidad que solo es contenida dentro de la escuela. O sea, es también parte de la comunidad de la vecina que está al frente, aunque no tenga ningún hijo matriculado en la escuela, porque ese es un espacio que debiera ser ganado para, por ejemplo, como escenario para desarrollo cultural, Por ejemplo. para la difusión cultural, como espacio para el fomento lector. O sea, las bibliotecas CRA de las escuelas debieran ser parte de una red de bibliotecas públicas abiertas a la comunidad más allá de sus propios alumnos. Integrada. Eh, claro, entonces, el, 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 perdón, No, ahí tranquila. sí. Entonces, yo diría que esto tomó una fuerza que demostró que la organización de familias, de centros de padres y apoderados, trabajando juntos codo a codo, en una construcción de definiciones común en torno a lo que se espera de la escuela en un cierto momento, junto a los equipos directivos y de gestión de las escuelas, junto a los centros de estudiantes y de los alumnos, con los niños, las niñas y los jóvenes que allí se forman, participando e incidiendo activamente en esas decisiones y en esas definiciones. Allí se fue descubriendo un círculo virtuoso que suma fuerza y que permite, desde una campaña solidaria en torno a una olla común, mucho más exitosa porque se reúnen más recursos, porque se cumplen más rápido las metas,
hasta la construcción de una red de profes que digan, no, yo soy un profe con auto, entonces yo puedo encargarme de, para aquel que no tiene conectividad, ir a dejarle el material impreso, aquel estudiante que vemos que lleva un mes, que no hemos sabido nada de su familia, voy a ir a preguntarle, a tocar la puerta y preguntarle, oye, ¿cómo están? ¿Están enfermos? ¿Les dio COVID? ¿Necesitan ayuda? ¿Tienen alimento? ¿No lo tienen? Necesitan que les gestionemos un traslado a un espacio sanitario porque tal vez hay un integrante de la familia enfermo y viven en hacinamiento. Entonces, todo eso... Esa implicación, como implicarse con lo social, totalmente, ¿no? Con la escuela, el barrio. Entonces, es como que cuando a uno en biología le enseñan sobre la sinapsis, esto de que una neurona se conecta con otra, no físicamente, sino que en una vinculación que es química, pero que es funcional, y que eso es lo que en el fondo te hace más inteligente, uno después lo ve en la sociedad y ve que pasa lo mismo. Sí, pues. Son como cuerpos sociales que se van haciendo más inteligentes, porque comienza uno a conectarse con el otro. Sincronía. Entonces, eso, claro, entonces no importa que tengamos distanciamiento social, pero el Zoom, la mirada, la organización, el estar disponible a ir y estar allí, el abrir conversación, comienza a vincularnos, es como la sinapsis social. La sinapsis empiezan social. A fluir. Qué buen término. Sí, eso es lo que siento, le da harto vuelta, porque eso es lo que veo, o sea, siento que eso es lo que empieza a fluir, empieza a fluir inteligencia social. O sea, yo he visto y yo, uy, mira qué buena idea, cómo resolvieron esto en la olla común. Cuestiones prácticas, técnicas, cómo instalar mejor la olla, cómo distribuir mejor las cuestiones, logística. Y no fue un ingeniero en ejecución ni un ingeniero industrial a diseñarle la logística. Lo resolvieron los pobladores, pero porque sumaron sus inteligencias. Entonces, bueno, ahí en educación, los que somos profesionales de la educación, sí, y hemos leído, nos han enseñado sobre Vygotsky, gran autor, tremendo. Bueno, él decía una verdad, lo decía en 1930, o sea, a principios o mediados del siglo pasado, pero hoy día sigue siendo una idea de vanguardia, y es esto de que no cabe duda de que las habilidades de pensamiento superior surgen a la luz de la vida social. O sea, la inteligencia es contagiosa. Y es parte, contagiosa. Y es parte de nuestro contexto histórico. Y es parte de nuestro contexto histórico. Completamente. Entonces, es eso que ocurrió aquí por la extrema necesidad a la que nos obligó este escenario trágico que no hubiésemos querido vivir, pero ya que aquí estamos, ¿qué lecciones podemos sacar? Es lo que uno debiera procurar consolidar e instalar como un permanente de aquí en adelante, más allá de la superación de la pandemia cuando venga la vacuna. Entonces, que para eso se sabe que falta. El sentido de comunidad, el sentido de vínculo, el sentido de construcción de relaciones de colaboración para alcanzar metas comunes, el sentido de proyectos colectivos, de equipo, eso se ha ido retomando con fuerza, y eso es algo que nuestro sistema, desde su normativa, desde sus lógicas formales, no promueve mucho, al revés. Declara que sí, que es muy bueno, la colaboración, saber trabajo de equipo, se habla de habilidades blandas, y un montón de clichés que se van poniendo de moda, incluso en las lógicas de gestión. Pero a la hora de los chivos, cuando uno ve la normativa, te das cuenta que en realidad los estímulos verdaderos, concretos, que generan impacto, que generan consecuencias, que generan vida, van en el sentido contrario, claro, van en el sentido contrario. A veces incluso son estímulos un poco perversos. Así es. Y al final el profe quiere que su CIMSE sea mejor que el CIMSE de su colega al lado. Entonces, ¿por qué va a estar colaborando? Pues si lo que yo quiero es estar en el primer lugar del ranking, y quiero que mi colegio esté en el primer lugar del ranking, porque luego se lo uso como recurso publicitario para que haya más matrícula, y si hay más matrícula hay más plata, etcétera. Entonces, yo creo que hoy día las comunidades vivieron que esta relación de estar juntos, eso nos costó tanto encontrarnos, se decía en el estallido social. Sí, los carteles, las pancartas. Claro, y pucha que cobró aún más sentido en el contexto de la pandemia esto de que nos costó tanto encontrarnos, y ahora que nos encontramos y nos tomamos de la mano, ya no nos soltemos, porque no hubiésemos podido sobrevivir.
No. a todo esto si no hubiese sido principalmente por la capacidad de organización social, de solidaridad, de vínculos y de trabajo en colaboración entre los iguales, entre los pobladores, los ciudadanos, las comunidades educativas, los docentes. Sin eso no habríamos sobrevivido. Sí, no hemos sobrevivido por las 3 cajas que repartió el gobierno, No. ni hemos sobrevivido por unos bonos que además le llegan, son difíciles de cobrar y no le llegan a la mayoría. Hemos sobrevivido principalmente por los esfuerzos y los recursos propios. Y no por esto que se entiende como la resiliencia interna, sino que además por algo que es externo también. Hemos apelado mucho a esta capacidad de resistir, de ser resiliente, que está bien, pero también lo hemos logrado en esto que yo te voy a pedir permiso y te voy a robar el concepto para ponerle el nombre a este podcast, de la sinapsis social. Lilia, te queremos despedir. Porque sabemos que tú tienes una agenda muy apretada, las personas que nos visitan también, nos van a ver este podcast, también valoran mucho cuando somos capaces de sintetizar hoy en día lo que sentimos y lo que transmitimos. Estuvimos con Lilia Concha, académica, pero primeramente profesora, y que en el último tiempo ha estado muy activa. Vamos a dejar ahí en el podcast tus insignias para que más personas te conozcan. Lilia, nuestra pequeña comunidad que ha ido en estos 2 años en innovación educativa creciendo, te queremos agradecer. Me alegra mucho eso. Y te queremos ceder este último minuto a quien tú quieras, lo que quieras contarnos, algún sueño, algún saludo, algún sentimiento, algo que esté pasando en ti, y tú cierras este programa que lo vamos a llamar la sinapsis social y educación para ligarlo con nuestro programa. Así que, Lilia, despide todo el programa. Bueno, excelente, porque para hacer sinapsis social estamos en un momento histórico para Chile y clave, y yo voy a aprovechar esto para hacer esta invitación. Ir a votar el 25 de octubre, ir a votar apruebo y votar convención constitucional, porque es el espacio que permite que los todos y todas distintos y diversos de este país nos sentemos en torno a una mesa, nos miremos los ojitos, podamos conversar, construir un nuevo pacto social en democracia, en diálogo, haciendo sinapsis social, cada uno desde sus asomos a la verdad. Podemos sin duda concordar un acuerdo que sea legítimo, que nos represente, que sea democrático y que nos permita avanzar a ese mejor país que todos soñamos, más justo, más inclusivo, más igualitario, donde el concepto de desarrollo está asociado a desarrollo humano. Y esa es mi invitación. Estuvimos con Lilia y mis Concha. Agradecimientos más profundos por esta invitación. A ti, Lilia Concha, estuvimos en Radio Universidad de la República, en nuestro programa Innovación Educativa, y te vamos a dejar invitada, Lilia, al futuro, si tú te animas, seguir vinculado. Ahí nos quedaron muchos temas, la red de directores de colegios, padres y apoderados, el tema cultural, la televisión. Yo te voy a proponer un par de temas a ver si me recoges el guante más adelante. Muchos cariños. Con todo gusto. Un abrazo, y este programa va a salir antes del 25 de octubre, así que vamos a hacer el esfuerzo que salga antes de la fecha del plebiscito. Un gran abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Abrazo. Adiós. Chao. Que estés bien.